Siempre he encontrado un poco difícil esto de recomendar libros de no ficción, entonces lo que se me ocurrió para este video es más que recomendarles, hablarles de los libros que más me han marcado. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Pero bueno, yo leo no ficción según categorías. Tengo 3 categorías que es donde normalmente leo y donde me mantengo. Entonces voy a comenzar este video con libros que no precisamente encajan con esas categorías, aunque aún así pues los recomiendo un montón. Comenzando por memoirs, que aunque es lo que más se suele leer en no ficción, yo personalmente no gravito mucho a ellos, solo he leído 2 y los 2 pues me han parecido muy importantes y muy valiosos. El primero de ellos siendo, que es uno que probablemente ustedes han leído ya, El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Este es un testimonio de lo que vivió él en los campos de concentración durante el Holocausto. Entonces no solo tenemos el valor de tener un récord de primera mano sobre uno de los más grandes crímenes de la humanidad, sino también el valor agregado de que Frankl era psicólogo. Entonces no solo narra lo que vivió, sino que también trata de entender qué fue lo que pasó, no solo entre las relaciones entre las personas que estaban allá adentro, sino también dentro de las personas mismas, partiendo de una simple pregunta: ¿cómo sobreviví? Entonces es, como digo, un texto imprescindible que, como digo, probablemente la mayor parte de ustedes ya lo ha leído y si no, pues deberían hacerlo. El segundo es, creo que de los que les voy a comentar, el único que no está traducido al español, pero que aún así me parece muy importante, es Cockroaches o Cucarachas, de la escritora ruandesa Scholastica Mukasonga. Este es un memoir que también gira en torno a genocidio. En este caso nos centramos principalmente o narra Mukasonga sus vivencias en las primeras fases, digámoslo, del genocidio. Porque solemos pensar en genocidio como un grupo matando a más de 44,000 personas, más del 70% de ellos mujeres y niños, pero también es cierto que al menos yo considero que el genocidio también encapsula esas fases anteriores, ¿verdad? Esa parte de deshumanización, de desplazamiento forzoso. Entonces, pues eso es lo que principalmente narra Mukasonga, ya cuando se dan las grandes matanzas de los Hutu contra el grupo étnico Tutsi en Ruanda, pues cuando se dan esas grandes matanzas, lo que solemos entender como genocidio, ella ya no está en Ruanda, entonces eso ya no es tanto de primera mano, sino que pláticas con sus hermanos o con diferentes personas que vivieron ahí o las noticias, pero esta primera parte de las primeras fases de un genocidio es lo que me parece y lo que más me resaltó. También habla obviamente de la resiliencia y de la belleza que se puede encontrar incluso en estas situaciones de tanta violencia. Pero bueno, esos son los 2 memoirs que he leído. Como digo, no es un género al que gravito especialmente, tampoco biografías. Entonces, pues eso. El próximo libro que les quiero comentar no entra en ninguna otra categoría, pero es uno de los que más me han gustado, más me han permeado y más han como cambiado mi forma de entender todo. Es un ensayo de crítica literaria, de hecho, que es Contra la distopía, el lado B de El género de masas, de Francisco Martorell Campos. Este, como digo, es un ensayo sobre la distopía, el género literario, de películas, de todo esto que tanto nos gusta. Al menos a mí personalmente ha sido siempre uno de mis géneros favoritos. Soy de esa generación de los Juegos del Hambre. Entonces, encontrarme con este libro revolucionó completamente mi forma de entender el género, y es que Martorell Campos, como él mismo fan de las distopías, hace un estudio y realmente se pone a pensar todo lo que implica una distopía, ¿verdad? Sus aspectos políticos, todo lo que se ha pensado de la distopía siempre como el género por defecto de la política o de la crítica política, y como eso no es realmente el caso en su opinión, hace también un análisis sobre los tópicos usuales dentro de las distopías, con un montón de detalles que, como digo, a mí personalmente me parece valiosísimo y es que es como importantísimo para mí. O sea, este libro es mi Biblia casi que. Pero bueno, esos son 3 libros que no
forzosamente cabían en estas categorías de las que suelo leer. Entonces, antes de entrar a las categorías, quiero más o menos explicarles un poquito por qué estas categorías, cómo yo leo no ficción y todo esto. Y es que yo personalmente no leo no ficción simplemente por curiosidad y porque, este es un tema que suena curioso, voy a tomar este libro. O como digo, biografías de actores y de cosas por el estilo, no es algo que yo lea, sino que yo leo no ficción con la intención de entender el mundo en el que vivo, el mundo en el que existo, y obviamente también para hacer crítica literaria, ¿verdad? A final de cuentas, a eso es a lo que me dedico. Entonces, mis lecturas van girando en torno a eso, ¿verdad? O con eso como enfoque. No estoy diciendo que esa sea la forma correcta de leer la no ficción, simplemente es como lo hago yo. Entonces, pues por eso siempre se me ha hecho un poco complicado recomendarla, porque lo que leo es algo muy subjetivo propio de, pues eso, ¿verdad? Entender el mundo desde mi perspectiva, desde mi ideología, desde mi filosofía. Entonces, pues eso. Entonces, los libros que vienen a continuación están divididos en las 3 categorías que yo personalmente sigo, que es filosofía, política y género/sexualidad. Estos son conceptos más sombría porque incluyen diferentes temas que yo meto dentro de estas grandes categorías y que pues al final de cuentas son categorías que me son convenientes, no son nada escrito en piedra tampoco. Entonces, pues eso es más o menos cómo y por qué. Y básicamente cuando voy leyendo, pues simplemente voy alternando entre cada uno. Entonces leo filosofía, política, género, filosofía y así me voy. Entonces comencemos por filosofía. Obviamente aquí entran pues los grandes clásicos, ¿verdad? La República de Platón, la Ética de Nicómaco de Aristóteles y tal y cual, pero realmente no es algo que gravite mucho en mi pensamiento, y es que buena métrica para ver cuánto han influido estos libros en mí es pues ver el canal, ver los videos que hago, suscríbanse también si porque pues como dije, uso esto también para crítica literaria, entonces se ve plasmado cuánto me han impactado los libros cuando los uso para analizar y comentar ficción. Entonces por eso no voy a incluir los clásicos, aunque también he pensado la posibilidad de hacer un video sobre cómo empezar a leer filosofía de una manera autodidacta, que es como yo lo he hecho. O sea, tampoco va a ser aquí nada súper importante o útil, pero pues compartirles un poco mi experiencia. Suficiente cháchara, vamos un poquito a los libros. El primero de ellos sería Ser o Tener o Tener o Ser de Erich Fromm. Este es un libro que más o menos se explica con la pregunta que le da título, que es una exploración basado en parte de la filosofía marxista, que de hecho se explora un poco más en otro libro de Fromm, que es Marx y su concepto del hombre o algo por el estilo se llama, que también he leído, que pues básicamente es Fromm planteando que a partir del inicio del capitalismo y en la sociedad en la que vivimos, hemos ido poco a poco reemplazando las nociones de el soy, ¿verdad? De el ser, por las de el tener, ¿verdad? Y cómo todo eso ha influenciado no solo el habla, porque se basa mucho en la forma en la que hablamos, sino también nuestra psicología y la forma de interactuar con el mundo que nos rodea y con las personas que nos rodean. Es un libro muy accesible también porque la mayor parte de libros son de hecho ejemplos que pone Fromm para explicar lo que está diciendo. Entonces, pues eso me parece súper valiosísimo. Estos 2 libros de Fromm fue mi base para hacer uno de mis videos favoritos de estos últimos meses, que fue el de ¿Quién es el lector? Después de Fromm tengo La utilidad de lo inútil de Nuccio Ordine. Este es un libro más, se centra en las artes, ¿verdad? En las artes que en una sociedad utilitarista son algo totalmente inútiles. Pero Nuccio Ordine lo que hace es, primero que nada, sí, admitir que son inútiles, pero también defender que en esa inutilidad, si nos salimos del marco utilitarista, pues tienen mucho valor, son útiles. No solo eso, esa es tal vez la parte menos súper impresionante del libro. A mí lo que más me marcó fue los capítulos que dedica a el estudio o el analizar las universidades actualmente, ¿verdad? Cómo ha dado este cambio de las universidades siendo estos centros de la academia. Obviamente Nuccio Ordine siendo europeo, pues lo ve como
academias y todo bonito y todo perfecto, cosa que no precisamente es, y menos para el sur global, pero cómo han cambiado de estos centros de la academia a ser prácticamente maquilas de títulos. Es algo que personalmente resonó con mi situación personal y que aún así, y aunque ustedes no crean que directamente razone con la suya, deberían leer el libro y ver cuánto realmente sí lo hace. Otro que he leído bastante recientemente y que de hecho no me esperaba que me impactara tanto Era de Idiotas de Vico, o David Pastor Vico. Ajá, creo que es el nombre completo. Que es básicamente un libro de difusión de filosofía centrado en problemas actuales de la sociedad, centrándose en por qué las generaciones actuales parecen ser más idiotas que las anteriores. Pero lo que me sorprendió de esto fue el trasfondo que plantea todo este pensamiento, porque no es solo Vico diciendo a los teléfonos y es que ahora todos son unos haraganes y todo este tipo de cosas, sino que realmente hace un análisis más o menos profundo de pues las políticas del gobierno, de el acto del jugar y de la posibilidad que tiene esto, con algo que realmente encapsula bastante de lo que yo también pienso que son lo que nos ha causado estos problemas sociales que tenemos actualmente. Estoy en desacuerdo con mucho de lo que dice el libro, pero al menos en su base me parece que es muy, muy acertado. Para ver también todo esto en lo que estoy en desacuerdo, también el libro de Nuccio Ordine tampoco me parece una maravilla, pero para ver en detalle todas mis opiniones y más detalles sobre los libros en general, pues pueden ir a la playlist, a la serie que hago en el canal de El Rincón de la No Ficción, donde les voy comentando mis lecturas, lo que me parece más importante, lo que más me resaltó, más que nada, y pues un poco mi impresión del libro. Creo que he comentado absolutamente todos los libros que les estoy comentando ahorita. Entonces, pues si les interesa un libro en especial, vayan a la playlist y ahí pues métanse a ver mi comentario sobre ese libro en específico. De ahí un pensador que me ha marcado también bastante, pensador en general, es el alemán o coreano-alemán Byung-Chul Han. De él he leído 3 libros. Aquí tengo La expulsión de lo distinto, En el enjambre, y también he leído La sociedad del cansancio, y los 3 me han parecido muy, muy, muy valiosos. Lo que hace principalmente Byung-Chul Han es pensar y teorizar sobre la sociedad actual, principalmente relacionado con la tecnología, ¿verdad? El que estoy ahora hablando a una cámara. Entonces, eso me parece muy, muy, muy interesante. Todo mostrado a partir de microensayos, o sea, realmente pues los libros, aunque son bastante breves, son recopilaciones de ensayos que abarcan diferentes temas de un mismo tema general, que me parecen muy, muy interesantes. Estos 2 al menos me parece también bastante accesibles para cualquier persona. El de La sociedad del cansancio me parece innecesariamente complejo porque la base tampoco es tan complicada, pero al menos estos 2 me parecen muy accesibles también. Entonces pues vayan a ver cada uno y pues lean el que les interese. A mí me parece que tienen mucho valor. Y el último de filosofía que les voy a estar comentando es El mito de Sísifo de Albert Camus o como sea. Este pues es obviamente la base, el pilar, la espina dorsal del pensamiento absurdista, que es otro pensamiento con el que no precisamente comulgue al 100%, pero en este libro primero que nada se abren varias posibilidades. Este también es uno de los que principalmente uso más para crítica literaria, más que para mi vida personal. Entonces, pues para crítica está muy bien. Y pues obviamente, aunque hayan cosas con las que no esté 100% de acuerdo, pues hay otras que me parecen muy apropiadas para entender, pues otra vez, el mundo, la actualidad, las personas, la interacción de las personas con el mundo, etcétera, etcétera. Y ahora nos pasamos a política. Aquí también voy a mencionar que aunque son categorías, obviamente ya les dije que todo muy arbitrario, pues también hay libros que obviamente no caben solo en una categoría y pueden como caber en varias o todo eso. Como digo, esto ha sido puramente a conveniencia, entonces por eso. Política. Como digo, estos también son términos más o menos amplios que abarcan varias cosas, como por ejemplo en política leo teoría política así directamente como ensayo, o también libros de historia, incluso biografías de figuras políticas también entrarían para mí en esta categoría. Comenzando con teoría política, un libro que es la base de todo y que también espero que ya hayan leído, es
El manifiesto comunista de Karl Marx y Friedrich Engels. Como digo, esto es la base del pensamiento marxista. Como digo, espero que ya lo hayan leído, y si ustedes no son maoístas, tercermundistas y lo que diablos piensen que leen, que son las personas que leen este libro, les recomiendo aún así leer. ¿Por qué? Pues básicamente porque es un libro, o sea, es un panfleto hecho específicamente para resolver dudas sobre este tema. Abarca desde la parte más básica de la dialéctica materialista de Marx, pasa por un poco la historia de las clases sociales, abarca un poco el qué hacer, ¿verdad? Los principios de cómo organizarse y todo ese tipo de cosas, e incluso tiene una pequeña sección de preguntas frecuentes, ¿verdad? Que incluso, de hecho, muchas de ellas siguen siendo vigentes a día de hoy, lo cual es una locura, pero ahí está. Como digo, pueden no estar de acuerdo, pero es un libro realmente imprescindible. En teoría, yendo a otra rama, tengo también La Anarquía de Enrico Malatesta. Es otra vez un libro básico de esta ideología, o de esta ideología, que pues eso básicamente habla de las necesidades de la anarquía, de la historia de la anarquía y de la necesidad, ¿verdad? También los principios de cómo organizarse y todo ese tipo de cosas. Pues eso. De aquí pasamos de la teoría a algo un poco más dinámico con Chomsky Esencial de Noam Chomsky. Y aquí, como digo, y aquí tengo que admitir que pues sí, Chomsky es uno de mis héroes intelectuales, lo podemos decir así. El señor no es perfecto, no me lo sé, pero Chomsky es una persona que realmente admiro por sus grandes aportes a un montón de cosas, ¿verdad? Desde la política internacional, los estudios de medios, la lingüística, ha hecho aportes gigantescos, y no solo eso, sino también la convicción que tiene a sus valores, los años y años y años que ha pasado peleando por causas que parecen perdidas, y por su diligencia al momento de estudiar y de leer y de ser básicamente una enciclopedia viviente. Entonces, en Chomsky Esencial lo que tenemos es una recopilación de varios charlas que da a lo largo de la década de los 1990, que pues básicamente habla de todo, de un montón de cosas, desde las bases de cómo organizarse y de los movimientos políticos y de cosas por el estilo, a hablar de la situación de los Estados Unidos en ese momento, a hablar de Palestina, a hablar de Timor del Este, a hablar de África, a hablar de la Segunda Guerra Mundial, a hablar de fascismo, a hablar de, como digo, una y mil cosas. Entonces, pues sí, este libro no es como que les voy a dar la respuesta a absolutamente todo, pero es una buena base, a mi parecer, para más o menos tener nociones de un montón de cosas, y a partir de saltar a textos más profundos, más especializados de cada uno de los temas que habla Chomsky. Y ahora vamos a pasar a unos más de historia, y aquí es donde entra bastante lo que les digo de que estas son es una selección subjetiva de los textos, porque voy a hablarles de dos libros centrados en la historia de Guatemala. Obviamente yo soy guatemalteco, la historia de mi país es súper importante que la conozca, igual que ustedes la de sus países. Entonces, uno de estos libros es Fruta Amarga, la CIA en Guatemala. Es un estudio y un viaje a través de principalmente el golpe de Estado en 1950, en los 50, a el presidente democrático Jacobo Arbenz, y pues la llegada de Castillo Armas y todo ese tipo de cosas, y el rol de los Estados Unidos y la CIA específicamente en todo ese proceso. Es una cosa muy tremenda de leer, y aunque esté basado en un contexto guatemalteco puramente, pues también si ustedes son de otros países tal vez le encuentren valor, porque pues no es la única vez que los Estados Unidos ha hecho esto. Entonces pues me parece súper valioso y también aterradoramente vigente, porque de hecho en las últimas elecciones se postuló, y de hecho terminó ganando, el hijo del primer presidente democrático de la época revolucionaria, Juan José Arévalo. Su hijo, Bernardo Arévalo, se postuló, y durante la campaña llegaron como olas y olas y olas de campaña negra, muchas de ellas basándose en desinformación que nace justamente en esta época de
con desinformación dirigida hacia su papá. Entonces, aterradoramente vigente, y me parece una vergüenza que no nos demos cuenta de eso, porque la historia, pues, aquí está para que todo el mundo la lea. Y el otro es Colonialismo y Revolución de Carlos Guzmán Bockler. Este más o menos va bastante de la mano con el anterior. Este es más un estudio marxista a partir de la dialéctica materialista y de todo esto, de por qué Guatemala es como es, ¿verdad? ¿Por qué está configuradas así sus clases sociales? ¿Por qué las dinámicas son de la forma en la que son? ¿Por qué no solo dentro de Guatemala, sino por qué nuestro rol a nivel internacional es el que es? Entonces lo hace desde la invasión europea, incluso un poquito antes, y abarca un poco las razones entre las dinámicas de los diferentes grupos, cómo van formando el panorama para la Guatemala actual. Es un libro fabulosísimo, me parece increíble, obviamente centrado en Guatemala, pero aún así también si son de esta parte del mundo tal vez le encuentren algo de valor. Y el último en esta área del que les quiero hablar es Palestina, 100 años de colonialismo y resistencia, de Rashid Khalidi. Este pues obviamente responde a el genocidio palestino que está ocurriendo en este mismo momento. Dejo abajo en la descripción links de ayuda humanitaria para diferentes organizaciones, la Media Luna Roja, la UNRWA, etcétera, etcétera. Donen si pueden. Entonces básicamente este es un libro de historia en el que Rashid Khalidi pues abarca desde el inicio del proyecto sionista, que se remonta no al 7 de octubre del año pasado, sino hace más de 100 años. El libro se publicó en 2018, en ese momento se cumplieron los 100 años, 1918. Y abarca todos los puntos claves de la historia de este conflicto o este genocidio, que va desde, qué sé yo, la declaración de Balfour, pasando por la Nakba, las diferentes guerras que han habido, la Intifada, etcétera, etcétera. Es un libro muy, muy, muy importante que leer para entender un poco qué es lo que está pasando, para entender por qué es que estamos en el momento en el que estamos y que todo esto tiene una historia larga, pero tampoco tanto. Entonces, pues eso, me parece un texto imprescindible, por favor léanlo, y es también uno muy, muy, muy accesible porque Rashid Khalidi es palestino, entonces narra a través de sus vivencias, las vivencias de las personas que estaban alrededor de él, su familia, sus allegados, pero tampoco es simplemente un testimonio, sino que tiene un gran trabajo histórico detrás. Entonces, por favor, lean este libro. Y por último vamos a la parte de género y sexualidad. Lo tengo así, pero abarca esta categoría todo. O sea, desde identidades de género, teoría queer, sexualidad, hablando en general, pero también la diversidad sexual. Todo esto. Entonces, pues comenzando, uno es la historia de la sexualidad de Michel Foucault. Aquí habla de sexualidad en términos generales, pero también es cierto que lo que habla me parece que se puede aplicar a también la diversidad sexual. Pues como dice el título, es un poco un recorrido histórico sobre cómo se ha tratado socialmente la sexualidad, y principalmente en Occidente, y cómo se le ha medicalizado. No solo eso es lo que me parece interesante, sino también porque en este libro podemos ver las bases de lo que a mi parecer es el aporte más importante que hizo Foucault al pensamiento, que es la biopolítica, ¿verdad? La posición y el concepto de biopolítica. En este libro tenemos un poco una introducción a todo lo que es eso. Si les interesa, pues tengo varios videos hablando de biopolítica, explicando la biopolítica y usando la biopolítica como herramienta de crítica literaria. Otro que es mi Biblia es Masculinidades de R.W. Connell. Me parece importante porque yo me identifico como hombre, entonces pues eso, ¿verdad? Entender más o menos esta crisis de la masculinidad en la que vivimos actualmente, y pues simplemente entenderme también un poco a mí, a mi cuerpo y a mi identidad. Este libro es una cosa tremenda, no solo en cuanto a masculinidad, o sea, también obviamente al hablar de masculinidad también establece bases a la concepción del género en general, y aquí
abarca un montón de cosas, parte de una serie de entrevistas que hace Connell a diferentes grupos de hombres de diferentes clases sociales, de la diversidad o heterosexuales o etcétera, etcétera, etcétera. Y pues básicamente aborda un poco todo esto, ¿verdad? ¿Qué es la masculinidad? ¿Qué es el género? ¿Cómo realmente se vive? ¿Cómo es estos estereotipos y cómo realmente no son ciertos? Un poco como digo, la crisis, ¿verdad? De la nueva posición del hombre en la sociedad, los nuevos retos y cómo esos retos o esos cambios sociales y económicos han modificado la concepción del género y la masculinidad. Me parece una cosa tremendísima. También puntos importantes como desmentir las concepciones tradicionales del género y de la masculinidad y esta binariedad entre hombres y mujeres. Lo hace, eso es el primer capítulo, que me parece súper valioso porque, otra vez, en pleno 2024, bueno, ya estamos por terminarlo, pero en pleno siglo XXI seguimos y siguen personas usando estas concepciones ya tan antiguas y tan desactualizadas de lo que es entender el género, que pues como digo, un poco del proceso de desmentirlo es súper valioso. También personalmente algo que resonó mucho conmigo fue que tiene un apartado especialmente hablando con hombres que, digamos, han pasado por este proceso de deconstrucción y tienen una masculinidad o el qué hacer en ese momento. No solo se queda en el análisis, sino que también plantea un poco el qué hacer. Principalmente, como digo, en hombres así y pues eso, ¿verdad? Cómo relacionarse con otros hombres que tal vez no han pasado por ese proceso, cómo seguir relacionando, cómo no apartarse. Es un texto, como digo, que me parece impresionante y se los recomiendo un montón. Así, últimos dos. El que viene es uno controversial, entonces pues también me gustaría resaltar un poco la utilidad de estos libros que pueden ser tal vez un poco confrontativos, que nos planteen temas con los que no estamos del todo de acuerdo, pero que nos pueden ayudar a pues simplemente asentar nuestras propias bases, porque también eso es cierto, a partir de enfrentarnos a posiciones contrarias, podemos cimentar un poco más nuestras propias perspectivas, pero también expandir un poco y pensar, considerar posiciones ajenas. El libro del que estoy hablando es Teoría King Kong de Virginie Despentes. Como digo, Despentes es controversial y sé que a varios de ustedes aquí no les gusta especialmente, pero como digo, ahí está, ¿verdad? Y pues este libro, como digo, trata temas bastante duros, ¿verdad? Comenzando desde las jerarquías de géneros y cómo más o menos son las dinámicas y las dinámicas de poder y todo eso. También aborda temas más duros, ¿verdad? Como las violaciones, como el trabajo sexual, como diferentes otros aspectos. Que como digo, pueden estar de acuerdo o en desacuerdo, pero a mí personalmente me pareció valioso exponerme a diferentes ideas y a diferentes perspectivas y por eso lo comento aquí. Y el último que les quiero comentar es Mujer, Raza y Clase de Angela Davis. Este libro lo leí bastante reciente y es una cosa tremenda, ¿verdad? Es un análisis interseccional sobre la lucha por los derechos sociales en los Estados Unidos, principalmente hablando de, pues eso, mujeres negras o mujeres racializadas en general. Y pues resalta primero que nada la necesidad de esa interseccionalidad en la lucha por los derechos, resalta también el rol de las mujeres racializadas que han tenido a lo largo de la historia, aunque se centre obviamente en los Estados Unidos, han sido roles que han repercutido en el resto del mundo, ¿verdad? Que pues me parece una cosa súper necesaria, no solo eso, porque también habla de pues estos grupos que terminan entre tanto debate y entre tanta lucha quedándose de lado por la interseccionalidad y por pues eso, ¿verdad? La marginalización doble, triple, cuádruple. Entonces, pues eso, me parece un texto súper, súper, súper interesante que, pues eso, ahí, dejémoslo. Entonces, pues nada, estos son los libros que más o menos les traigo. Tengo, como digo, un montón. Tengo decenas de libros comentados en el apartado del Rincón de la No Ficción. Pueden ir ahí a ver más o menos libros que me han gustado, pero que realmente no me han permeado mucho, o libros que he considerado malos, o
todo el abanico, ¿verdad? De opiniones sobre este tipo de libros. Pueden suscribirse al canal para ver los próximos que estoy leyendo. Por ejemplo, ahorita, actualmente, que de hecho lo estoy viendo porque lo tengo ahí puestecito, estoy leyendo Decolonizar la mente del escritor keniano Ngugi wa Thiong'o. Entonces, pues eso, pueden suscribirse para seguir pendiente de lo que voy leyendo. Pero nada, ese fue este video, un poco diferente, pero pues eso, espero que les haya gustado, espero que lean más de alguno de estos libros, que le encuentren tanto valor como yo lo encontré y pues como siempre pueden recomendarme ustedes libros abajo en los comentarios de cualquier cosa, aunque pues como digo, preferiblemente dentro de estas tres categorías, porque como digo, es con lo que más o menos suelo trabajar. Pero nada, síganme en mis redes sociales, Instagram, Goodreads, para estar siempre pendientes de lo que leo. Pero nada, nos vemos en la siguiente.